Primera agenda deportiva del fin de semana, que comenzamos, como siempre, presentando a nuestros colaboradores que una temporada más están conmigo aquí en el plató. Guillermo Uñuela, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido un año más a Marcador. Sara Duarte, muy buenas noches, buenas también. Noches, bienvenida una temporada más a Marcador. ¿Cómo ha sido el verano, Guille? Pues bien, intenso en cuanto a información, vamos a decir, general, sobre todo con las fiestas, la llegada del verano, que siempre tiene, vamos a decir, un signo especial, ¿no? Con muchas fiestas, muchos conciertos y bueno, con cierto parón deportivo, que como comentábamos ayer en Radio Marca, comentaba yo con José León, que analizábamos un poco cómo había sido la época estival. Sí que es verdad que no hay competiciones, pero que luego hay mucho trabajo en la sombra que sirven, pues ya sea para el Magentías, para el San José Obrero, para la Unión Deportiva Lanzarote, para la Unión Surieiza, que bueno, sientan un poco las bases de lo que va a ser la temporada. Y este trabajo, vamos a decir que no se ve, es muy importante luego para el desarrollo de las temporadas. Y Sara, ¿tú cómo ha sido el verano, Sara? Pues también Cortito. un verano atípico, aparte de corto, muy atípico, porque normalmente en verano, sobre todo en el mes de agosto, la cosa está más tranquila, informativamente hablando, políticos, pero este año Sí, hay mucha actividad. ha habido mucha actividad. Pues empezamos, si os parece, hablando de la segunda división. No tenemos primera, como comentábamos en el debate de la Liga, porque hay parón por selecciones, pero sí un Club Deportivo Tenerife, Sara, que ya se enfrenta a su cuarta jornada. Así es, cuarta jornada y aún no conoce la victoria. Dos derrotas frente al Eldense y al Almería, y en el último encuentro ese empate frente al Cádiz. Ahora recibirán el Leodoro Rodríguez al Racing de Santander, un Racing que en su caso no conoce la derrota. Es cierto que solo ha ganado uno de los 3 encuentros disputados, pero ha conseguido sumar puntos empatando en los otros 2 encuentros. Guille, un Tenerife que no ha arrancado bien la competición, esa Liga Hypermotion, que no se le está dando bien al conjunto chicharrero en las primeras jornadas, con alguna salida importante y con muchos problemas, sobre todo defensivos. Al igual que luego hablaremos, Robert, de la Interinsular Preferente y de la Juvenil División Honor, diría que la segunda división a otro nivel y con otras características es algo parecido seguramente a la Preferente. Son ligas muy largas, con muchas jornadas, y diría que los puntos, entre comillas, tienen menos valor. Es decir, la posición circunstancial ahora mismo del Tenerife en puestos de descenso y en ascenso del Racing de Santander, es difícil tomarlo en serio o sacar ninguna lectura con tan solo 4 jornadas en disputa, al igual que en la División de Honor. Siempre he comentado que al ser una liga muy cortita, los puntos tienen mucho valor, porque los puntos que dejes en el tintero no van a volver y vas a tener menos tiempo de reacción. El Tenerife obviamente tiene tiempo de sobra suficiente como para poder enmendar, pero desde luego empezar la temporada con un punto en las primeras 4 jornadas no es desde luego un buen inicio, y veremos si este fin de semana ante el Racing de Santander, repito que ha empezado bien, como comentó Sara, puede sumar de 3, porque creo que a nivel psicológico le va a venir bien ahí. Le va a hacer falta sobre todo esa primera victoria y más ante su público. Abrimos ahora la ventana de la segunda red. Comentábamos en tiempo de entrevista una nueva categoría, una categoría nueva para la isla, Sara, donde tenemos un representativo. El ascenso de la Unión Surieiza le permite jugar esta categoría. Vamos a hacerle seguimiento también, o cierto seguimiento, a los otros 2 equipos canarios, no puede ser de otra manera. Claro. Son el conjunto palmero del Atlético Paso y también el filial, precisamente, del Club Deportivo Tenerife, que también está en la categoría, que consiguió desde la tercera división el ascenso. Exacto, pero si te parece, como es obvio, vamos a empezar por repasar los resultados de nuestro representativo del Yaiza, que además viene de ganar ese primer encuentro en casa con ese primer gol de penalti de nuestro portero estrella, 2-1, y ahora se enfrenta al primer reto fuera de casa, frente al Club Deportivo Coria, que por cierto viene de hacer un muy buen encuentro empatando con 3 goles en la casa del Real Madrid C. En su caso, el Tenerife B ganó al Melilla 3-1 y visita el Césped del Coquense, que perdió el primer encuentro 2-1 frente al Majadahonda, y el único de nuestros representativos canarios que no consiguió ganar en esta primera jornada, de hecho perdió 2-1 frente al Guadalajara, es el Atlético Paso, que ahora jugará en casa frente al Talavera de la Reina, que sí que viene de ganar. Guille, una categoría que se presenta emocionante por la participación de un representativo lanzaroteño, pero al mismo tiempo un salto de calidad, y lo veíamos en el partido, unas diferencias con la tercera división importante, y ahí es donde ella juega un poco más las diferencias presupuestarias. A ver, este año para mí la segunda ref está siendo seguramente lo más ilusionante, también porque estoy muy vinculado al mundo del fútbol, y desde que llegué a la isla no había visto a ningún equipo lanzaroteño competir por encima de la tercera división, y lo ya diciendo varias temporadas en la radio que para la isla de Lanzarote era necesario salir de la tercera, ya sea en el caso de la Unión Deportiva Lanzarote o de la Unión Surieiza, que fue más sorpresa. Creo que es un año apasionante, bonito, ¿no? Estábamos viendo un poco el grupo cuando se confeccionó el encasillamiento de la Unión Surieiza en este grupo madrileño y del centro de la península.
Y la verdad que van a venir equipos de cierto nivel. Este fin de semana es la primera serie a domicilio. Hablaba yo el martes, ¿no?, con el presidente, que fui al campo, al municipal de Yaiza, estuve hablando con Povedano, con Bernardo Povedano, y la verdad que están muy ilusionados. Hablaba además con varios jugadores y bueno, que quizá la nota negativa ha sido esa lesión de Enrique Castaño, que en principio va a ser de larga duración y en principio se va a perder, si no toda la temporada, gran parte de ella, y es un futbolista para mí muy importante, que ha sido vital, ¿no?, para Maxi Barrera. De hecho, diría que es el cerebro o ha sido el cerebro de la prolongación de Maxi Barrera en el campo. Y bueno, esta salida, después de una victoria, se asume con mucha más tranquilidad. Con respecto al Tenerife B y al Atlético Paso, pues bueno, creo que el Tenerife B va a tener capacidad de sobra, como buen filial que es, para competir y seguramente hacer un buen año, no tengo dudas. Y el Atlético Paso, pues también ya tiene cierta experiencia en la categoría, cierta experiencia en categorías superiores. Y funciona bien, Conozco un poco cómo se gestiona el Atlético Paso, tiene buena financiación, suele acertar con los fichajes y bueno, la verdad que es un año apasionante para todos y repito, para mí lo más destacado para los amantes del fútbol es que veremos equipos de cierto prestigio a nivel nacional y para los seguidores futboleros va a ser muy agradable ir a ver los partidos de Yaiza. Recordamos que esta categoría ya comenzó la semana pasada con victoria, triunfo del Unión Sur-Yaiza por 2-1 contra el Illescas, y la que levanta el telón, Sara, es la categoría que hasta ahora teníamos como referencia más alta en la isla, que es la tercera división, con doble representación, Unión Deportiva Lanzarote y San Bartolomé, que empieza este próximo fin de semana. Sí, y además puede ser una temporada apasionante o puede demostrarnos lo contrario, porque recordemos que el San Bartolomé debutó el año pasado por primera vez en esta categoría haciendo un muy buen papel, y a ver si este año consigue, en lugar de quedarse en media tabla, ascender un poco más y al menos intentar luchar por esos puestos de playoff. Y en el caso de la Unión Deportiva Lanzarote, a ver si o si este año puede ser su año, lo veremos, tendrán que demostrarlo, y empezarán como viene siendo habitual este domingo a las 12 del mediodía. Podremos ver a uno de los dos representativos jugar en casa, la Unión Deportiva Lanzarote, bueno, en casa o en ese municipal de Tías, debido a las obras en la ciudad deportiva frente al Busanada. Además, un duro encuentro, también será un duro encuentro el de San Bartolomé, que tendrá que visitar el césped del San Fernando, igual este domingo a las 12 del mediodía. Guille, una categoría que presenta, antes de empezar y a priori, siempre muchos candidatos, vemos las plantillas, vemos cómo se han reforzado, vemos varios descensos importantes de segunda red. No sé qué sensaciones te deja este inicio tanto de San Bartolomé como de la Unión Deportiva Lanzarote. En el caso de San Bartolomé me deja buenas sensaciones. Creo que Juan Antonio Machín, un año más, será capaz de guiar al equipo batatero como mínimo a la salvación, de eso no tengo ninguna duda. Y no descarto ver a un San Bartolomé en la parte de arriba, porque el año pasado, circunstancialmente, porque se dejó muchos puntos en tintero que no merecía, se quedó en mitad de tabla, pero si hubiese sumado, yo lo cuantifiqué a final de temporada, fácilmente, con pequeños errores, con partidos que se escaparon, recuerdo ese partido, no sé, contra el Santa Unión Puerto, Gran Tarajal, cualquiera de los Unión dos. Puerto, partidos ante el Villa de Santa Virgen en casa, o sea, el propio Ibarra en casa. El equipo de San Bartolomé el año pasado pudo sumar tranquilamente 12-14 puntos, sin entrar tampoco ya en desganar cada partido, pero con pequeños detalles hubiese sumado 12 puntos tranquilamente y eso lo hubiese permitido estar arriba. Y bueno, más o menos se mantiene el bloque, se pierden algunos jugadores, se incorporan otros, la verdad que las incorporaciones en pretemporada ha estado bien y bueno, yo creo que San Bartolomé va a hacer un papel digno, va a salvar la categoría y creo que incluso puede estar peleando en la zona de arriba. Con respecto a la Unión Deportiva Lanzarote, Robert, diría que la circunstancia de tener que jugar en Tías le va a favorecer y va a favorecer en general al desarrollo de los partidos, van a ser mejores partidos porque la ciudad deportiva, más allá de lo que representa, ¿no?, para el equipo, para el club, que al final es su feudo, pero era un césped que estaba muy mal para disputa de partidos. De hecho, eso condicionaba los encuentros y hacía que los partidos fuesen peores porque era muy difícil jugar, rasear el balón, controlar el balón, y creo que el jugar en el Municipal de Tías durante un tiempo va a permitir ver mejores partidos hasta que se renueve la ciudad deportiva. Y bueno, la Unión Deportiva Lanzarote, como siempre, es una incógnita. Obviamente va a ser un equipo que no va a pasar apuros, que estará en la zona de arriba luchando. La duda es, ¿le dará este año con los fichajes, con las incorporaciones, con la llegada de Socorro para ascender? Pues no lo sé, porque la verdad que llevo viviendo como, me da la sensación de que, y tú también, Robert, seguro que piensas así, llevo como viendo la misma temporada muchos años, un plantel que se renueva, cosa que yo particularmente no defiendo mucho, el tener todos los años 10 jugadores nuevos, porque me parece que es como empezar de cero. Gracias a Dios que se mantiene el bloque, vamos a decir, defensivo, duro, sí, pero generalmente además es la portería central, la zona del medio campo y tal, pero tantos cambios en la parte de arriba hace que cualquier automatismo ofensivo
de jugadores de banda, si vas a jugar con extremos o no, si vas a jugar con 2 puntas o con 1, si el media punta todo eso tienes que empezar de cero. Entonces, pues bueno, habrá que empezar a trabajar y ver si, repito, los futbolistas incorporados dan ese nivel, ese salto de calidad a lo que ya conocemos, que sabemos que es bueno. Y no sé si este año será o no el de la Unión Deportiva Lanzarote, repito, porque esta temporada tengo la sensación de que ya la he vivido muchas veces. Pues la verdad que muchas incógnitas en ese inicio del próximo fin de semana, tanto la Unión Deportiva Lanzarote como el San Bartolomé. Tenemos ganas de ver ya el conjunto rojillo y al conjunto batatero compitiendo en esta nueva temporada. Hablamos de la Interinsular Preferente, que ya vimos la semana pasada cómo jugaron sus partidos tanto Club Deportivo Taiche como Club Deportivo Tinajo. Así es, y que no fue el empezar de ensueño que nos hubiese gustado, porque el Taiche perdió y el Tinajo empató. El Taiche perdió frente al Cotillo 1-2, como ya saben, y ahora se enfrentará al Playas de Sotavento, que por cierto también viene de perder frente a Las Palmas. Y el Tinajo empató 1-1 con el Telde y ahora recibirá al San Fernando Atlético, que perdió 0-2 frente a La Cuadra. Se le escapó el partido en el segundo tiempo al conjunto dirigido por Juan Daniel García y un punto importante, valoraba yo en directo Marca el lunes, para empezar la competición para el Club Deportivo Tinajo. Sí, diría que un buen punto. Lo que pasa es que bueno, la preferente la analizo exactamente igual que la segunda división. Son ligas muy largas. De hecho, el año pasado creo que fue la última que terminó. Sí. La primera en empezar y la última en acabar. Efectivamente. Ya no solo en el ámbito doméstico, ¿no? Diría que a nivel nacional, creo que fue de las últimas categorías. Este grupo canario fue de las últimas competiciones en liza. Y bueno, incógnitas, una nueva etapa en el Club Deportivo Taiche después de muchos años bajo la tutela de José Manuel Morán, que hizo un buen papel, un papel más que correcto con unos equipos, vamos a decir, limitados o con pocas opciones de pelear por algo más. Y bueno, ahora regresa Juanda, que es un gran entrenador, para mí es uno de los, seguramente de los más destacados, ¿no? De los que ha hecho mejores papeles en las últimas temporadas. Es verdad que se tomó un pequeño descanso. En el último papel, precisamente la preferente con el Club Deportivo Tinajo, metió al equipo en fase de ascenso a tercera división. Es verdad que fue una fase de ascenso un poco extraña, pero bueno, lo consiguió. Y con respecto al Tinajo, es un buen punto para empezar, y supongo que los dos equipos lanzaroteños tendrán ese objetivo de salvación y en principio no están hechos para ascender, ¿no? En principio. Luego el fútbol te puede dar sorpresa. Y la preferente, lo que siempre digo es que es muy difícil de calibrar, porque al igual que la tercera, más o menos, los bloques potentes suelen mantener plantillas o suelen tener capacidad económica para crear buenos equipos. Es decir, pues por ejemplo, este año sin saberlo, el San Fernando, si tuviese que apostar, creo que va a estar arriba. La Unión Deportiva Lanzarote va a estar arriba. Los equipos, vamos a decir, punteros, no suelen fallar. En la preferente siempre hay, por ejemplo, el Cotillo. Pues el Cotillo es uno de los equipos hechos para ascender seguramente, ¿no? Pues de repente se puede dar la coyuntura de que veamos un Cotillo 10º todo el año en una temporada y un equipo que a priori no esté preparado para ascender, de repente se mete en la zona arriba, como le ocurrió en su día a la Aría en esa preferente, que nadie esperaba que pudiese estar arriba, y ya no solo estuvo arriba, sino que incluso subió a tercera. Precisamente dirigida por José Manuel Morán. Por José Manuel Morán, correcto. Hablamos ahora y repasamos las últimas previas de este próximo fin de semana con una categoría como es la Juvenil División de Honor, que ya comenzó el fin de semana pasado y que este año cuenta con 2 representativos lanzaroteños. Así es, este año se suma la Unión Sur Yaiza, que por cierto no consiguió sumar, pero sí que empató en su primer encuentro 2-2 frente al Arucas. Quien no consiguió sumar ningún punto fue la Orientación Marítima frente al Huracán, que perdió 1-0. Esta Juvenil División de Honor suma un representativo más. Crecemos también esta temporada con la incorporación de la Unión Sur Yaiza en esa segunda división REF, y por lo general esta próxima temporada podemos decir que futbolísticamente el Lanzarote ha crecido, y ojalá en esta temporada que empieza consigamos también que nuestros representativos sigan estando en los puestos altos. Sí, completamente de acuerdo. Ocupamos una plaza más en esa Juvenil División de Honor, una categoría corta como por el número de jornadas que se tienen que disputar, con 2 representativos, una Orientación Marítima ya que sigue en ese nivel que ha dado en las últimas temporadas y que recupera al técnico con el que más éxitos alcanzó, que es Basilio Coco, y un Unión Sur Yaiza que debutaba en la categoría y que estuvo incluso ganando 0-2 muchas fases del partido, que se le escapó al final esa victoria. Un gran punto para la Unión Sur Yaiza en su debut, lo que pasa es que te deja sabor amargo por el desarrollo del partido, pero sí, bueno, puntuar a domicilio en el primer partido, en la primera jornada es importante para la Unión Sur Yaiza. Y con respecto a la Orientación Marítima, pues bueno, derrota ya este fin de semana, que juegan en casa los dos equipos lanzaroteños. Diría que la salvación de ambos va a pasar por los partidos que disputen
en la isla de Lanzarote, el Unión Surieza en su cancha. El equipo de Basi, en principio, jugará en el Agapito Reyes Viera, no sé si está... Sí. Porque en la Ciudad Deportiva no jugará, creo que es el Agapito. Y lo dicho, la duda que tengo siempre, como ya me generó en su día, el año pasado, por ejemplo, la Interinsular Preferente, es que para mí me parecía insostenible que hubiese 4 equipos en la Preferente, porque al final se podían dificultar unos a otros en cuanto a fichajes, porque futbolistas no hay tanto seguramente, y yo siempre he sido defensor, aunque es algo incontrolable, pero seguramente sea más fácil tener un equipo en la Preferente que luche por estar arriba que no tener 4, que al final de los 4 bajaron 2 y pudieron bajar 3. En esta Juvenil División de Honor, quizá, que es una buena noticia tener a 2 equipos, pero quizá eso pueda mermar un poco las fuerzas, tanto el Unión Surieza como el Marítimo, porque al final la bolsa de jugadores es la que es, y el que tiene nivel para estar en Unión Surieza pues podría ser un buen jugador para el Marítima si el Lleida no hubiese ascendido, y viceversa, si no estuviese el Marítima, los futbolistas del Lleida, del equipo de Basilio, serían seguramente muy aptos para el equipo de Ezequiel, así que no sé hasta qué punto, no sé. entre comillas, entre los equipos... En la Interinsular sí que estoy de acuerdo que eran muchos equipos el año Eran pasado, muchísimos. y así lo demostró, bueno, Sí. bajo el Sporting y todo esto, pero en la juvenil sí que creo que en Lanzarote hay bolsa de Yo estoy de jugadores acuerdo. para al menos 2 equipos. Además, Comparto una parte del argumento de Guille. tal y como se divide la isla, norte-sur, o sea, los jugadores del sur no van a subir a entrenar a la orientación y Yo tengo más dudas. creo que hay Yo creo que hueco. sí que tiene que haber De hecho, 40 futbolistas en categoría juvenil para competir en División de Honor contra equipos como... No te hablo de Las Palmas ni del Club Deportivo Tenerife, pero hay canteras normalitas. Y sobre todo que para hemos nutrir los demostrado. equipos altos, Sí, porque... en principio es una buena noticia, pero esto además viene o nace de una conversación que tengo esta semana con gente vinculada a los equipos, y me dices que no hay futbolistas suficientes como... Bueno, como tienes yo creo que hay entrenarlos que darle A lo más mejor no trabajo están los y tiempo. futbolistas que ellos quieren tener, pero futbolistas hay, lo que hay que trabajar en ellos. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay 44 jugadores que pueden jugar en División de Honor en categoría juvenil. Estoy completamente convencido. Creo que además los entrenadores que están, tanto Ezequiel como Basi, les pueden sacar rendimiento, y creo que pueden hacer una digna temporada, que además el objetivo no es otro que permanecer en esa categoría, porque no vas a competir Y sobre todo, con los transatlánticos. ¿cómo vas a nutrir en un futuro una segunda, una tercera, una interinsular si no sacas juveniles ya? Necesitas que haya al menos 40 para que en un futuro sigamos contando con... No, eso sería lo idóneo. Pasa que una cosa sería lo correcto, lo deseable, Por eso comparto parte del argumento. y otra cosa es lo que ocurra. Pues Guille, muchísimas Robert. gracias. Hasta aquí. Recordamos que todavía no empezó el polideportivo. Sara, tan matino te despido porque vamos a avanzar, y con Sara Duarte vamos a repasar lo más visto y lo más leído en radiomarcalanzarote.com en lo más top.